Son las 8 de la mañana con 3 minutos a través de Radio Ecuantena 1030 AM, la radio de la familia ecuatoriana. Lorena, hablar de la seguridad social en el país es hablar de una caja de Pandora. Sorpresas de todos lados respecto a la forma como se manejan los recursos de quienes aportan en las instituciones para recibir beneficios como asegurados en el INFA, en el ISPOL, en el IES. ¿Qué mejor ejemplo que lo que ha venido pasando con el ISPOL? Un ejemplo negativo, pero que nos ha permitido, a través del coronel Renato González, saber cómo poner las alertas rojas en este tema y primero saber cómo marcha este proceso. Sí. Ahora que se destapó el caso de Seguro Sucre nuevamente y se dice que Seguro Sucre, que manejó tantos recursos e hizo intermediación para captar el supuesto aseguramiento, ¿verdad?, de todas las instituciones del Estado, ahora es una simple bodega donde se están destruyendo en medio de cucarachas, ratas, ratones y rateros los recursos que fueron a parar allá, precisamente de instituciones como el ISPOL y de cuántas otras instituciones estarán girando alrededor del famoso Seguro Sucre, Lorena. Demos el buenos días y la bienvenida al coronel Renato González en esta mañana. Coronel, buenos días, un gusto tenerlo en los micrófonos de Radio Ecuantena. Quisiéramos conocer cómo marcha el proceso dentro y fuera del país de los involucrados en el robo de recursos del ISPOL y cómo va su recuperación. Usted en entrevistas pasadas nos había indicado que se iba recuperando el dinero de a poco, pero que se lo iba recuperando. Hasta el momento, ¿cuánto se ha recuperado? Buenos días. Bienvenido, coronel. Buenos días, Lorena. Un buen día a Emilio también y a todos quienes nos sintonizan a nivel nacional e internacional. El ISPOL, lastimosamente, años atrás, y lo tenemos claramente identificado de manera temporal entre el 2013 y el 2019, sufrió esta serie de atracos de verdaderas mafias correctamente organizadas y que vamos viendo paulatinamente los nexos con los otros casos. Me refiero al caso Las Torres, al caso Miami Boys. Lo ha mencionado Emilio en el sentido de la relación que tiene el tema ISPOL con el caso Seguro Sucre. Y se van descubriendo que eran estas estructuras enquistadas en lo más excelso de la política ecuatoriana, que no solo le atracaron al ISPOL como lo habíamos manifestado en oportunidades anteriores, sino que hicieron un verdadero festín de recursos públicos y privados. En el caso del ISPOL, con el apoyo político, porque se requiere, de lo contrario no podemos avanzar. Siempre hemos manifestado, fue un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional, y se requiere de este apoyo del sector político y sobre todo del sector ejecutivo para recuperar. En el año 2022 tuvimos un hito histórico nacional e internacional. Se logró reembolsar a las arcas del ISPOL 340 millones de dólares, que constituyen aproximadamente el 41% de lo que fue reclasificado en el 2020 de inversiones vencidas a cuentas por cobrar. Pero no solo eso, continuamos en esta línea. Están identificados 125 millones de dólares que están confiscados por las autoridades norteamericanas en Estados Unidos y específicamente en el Safra Bank. Ahí también aparecen recursos inclusive de una aseguradora privada como Aseguradora del Sur. Tenemos también claridad de 25 millones de dólares que el Citibank Nueva York ha asumido que los tiene retenidos unilateralmente. Yo no entiendo por qué se han demorado en entregarnos. Y en su momento la FISE Corporation, que es un agente financiero del sur de la Florida y Centroamérica, tenía también 25 millones de dólares. Para recuperar estos recursos, ya el día de ayer suscribimos el contrato con el Consorcio Jurídico Internacional Expertise Gideon Fisher, es decir, ya tenemos abogados internacionales, haremos presencia en corte, pero también recibimos el respaldo del señor presidente de la República, quien en el mes de diciembre del año pasado nos manifestó que si se requiere en un momento determinado la participación de la señora embajadora Ivonne Baki, de la Cancillería en su conjunto y del gobierno nacional, ellos estarán dispuestos a apoyar. Coronel, para ir comentando y refrescando memoria, es a través de la justicia norteamericana que precisamente salta la liebre cuando están implicados junto con el señor Jorge Cherres otros ciudadanos allá. Coméntenos algo importante para que nos vaya nuevamente aclarando el panorama y situar a la ciudadanía. ¿Por qué razón, coronel? Porque esta experiencia amarga que está viviendo la seguridad social de la policía, donde hubo un reclamo de 950 millones de dólares que salieron de la institución,
con esta trama de corrupción, es un espejo que debe generar muchas alertas, no solo generar alertas, sino provocar lo que ahora se está pidiendo, que la UAFE, por ejemplo, involucre a todo ciudadano que esté relacionado con actividades económicas, políticas, en sitios claves, para que pueda ser investigado. En el tema relacionado con esta experiencia del ISPOL, se podría añadir también algunos elementos para que se construyan leyes, reglamentos, aprovechando que se está haciendo una especie de regulación y control para evitar que se repitan casos del ISPOL en la misma institución o en otras instituciones. Coronel, adelante. En el caso internacional lo hemos manifestado, da sana envidia que la justicia norteamericana ya tenga en el tema ISPOL dos autores confesos. Me refiero a John Luzuriaga, el exdirector de riesgos, y a Luis Álvarez Villamar, el exgerente de operaciones del DCVALE y también integrante de la Bolsa de Valores de Guayaquil en su momento. Y que el señor Jorge Chérez Niño ya esté declarado prófugo de la justicia norteamericana por infracciones a la FCPA, que es la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero, por sus siglas en inglés. Pero no solo eso, la semana anterior se conoció públicamente que el señor Esteban Merlo, exgerente de Seguro Sucre, se acogía a una cooperación eficaz y va a entregar una delación privilegiada, es decir, documentos, información, datos que permita desnudar toda esta serie de conexiones que se han dado entre los diferentes casos. Porque mire que Juan Rivas Domenech, el ex gerente general de Seguro Sucre, sentenciado y confeso en Estados Unidos, también tiene relación con el tema ISPOL. Su esposa, Marina Bedani, con la asistencia penal de Estados Unidos, se comprobó que recibió varias transferencias del señor Jorge Chérez Niño. No solo eso, su cuñado, el señor Gastón Bedani, de quien en el 2014 le propuso, cuando trabajaba por la Fish Corporation, que ya la mencioné anteriormente, al Citibank Nueva York, la mal llamada Operación Swap, por la cual el ISPOL perdió alrededor de 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna. Y si le agrega este factor de Esteban Merlo, ya vamos viendo un factor común, que es todas estas mafias que en su momento se enquistaron y atracaron los recursos públicos. ¿Qué hacer? Hay mucho por hacer. Ya nos pasó en el caso ISPOL, un gobierno corporativo sumamente débil, las instituciones de control que fallaron, porque normalmente el ISPOL reporta a 3 organismos de control: a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el ámbito del mercado de valores, a la Superintendencia de Bancos, lo que corresponde a inversiones, y a la Contraloría General del Estado, la parte administrativa. Ninguno de los 3 organismos de control funcionaron en su momento. Pero aparte de eso, nosotros hemos tomado medidas para que no se vuelva a repetir el atraco en el ISPOL. ¿A qué nos referimos? En la propuesta de ley que está ya en conocimiento de la Asamblea Nacional, se prevé la creación de un comité de fiscalización. También la implementación de una verdadera auditoría interna, es decir, ya estamos hablando de 2 medidas fuertes. Pero no solo eso, estamos implementando la norma antisobornos 37001 y la norma de cumplimiento 37301, que sumado a la norma ISO 27001 de seguridad de la información, nos va configurando un gobierno corporativo más robusto. Hemos inclusive sacado de protagonismo al director general para que se evite su presencia en la Comisión de Inversiones, y nuestra intención inclusive es sacarlo del Comité de Administración Integral de Riesgos, esa vacante que la ocupe un subdirector general que en este momento no existe, pero que en la propuesta de ley lo consideramos, a efectos de que el director general únicamente se quede a cumplir esa función y como secretario del Consejo Directivo. Pero además vamos a introducir, estamos en conversaciones con Jorge Muñoz, que está designado como nuevo gerente del BIES, que todavía no recibe el beneplácito de la Superintendencia de Bancos, pero esto es importante que la gente conozca. Yo le escuchaba la parte final de su intervención, Emilio, cuando hablaba de que se requiere transparentar los manejos de la seguridad social, y en eso estamos de acuerdo. Pero ¿cómo transparentar? Eso es lo importante. Tenemos como ISPOL un proyecto que es poner a disposición de todos nuestros asegurados y del público en general un visor ejecutivo. Me explico de mejor manera. En la parte empresarial, los ejecutivos de estas instituciones tienen a su disposición, a través fundamentalmente de un software que se denomina Power BI, al día la posibilidad de visualizar en su teléfono celular cómo están los indicadores específicos y fundamentales de la empresa: ventas, inventario, logística en general. Queremos hacer algo similar con el ISPOL, es decir, antes del 1 de junio, que es nuestro aniversario, pondremos en un evento público a disposición
de la ciudadanía en general, el visor ejecutivo, para que puedan ingresar, verificar cómo están nuestras inversiones, cómo están nuestros créditos, cómo está la cartera de esos créditos, también el factor de compras públicas, a quién compramos y cuánto compramos, la ejecución presupuestaria del ISPOL y la parte interna, cómo está configurada la población asegurada del ISPOL. Es decir, lo que procuramos hacer es una buena práctica que no existe en el sector público, pero que sí nos puede ayudar en el futuro a transparentar las operaciones al interior de todas las instituciones públicas. Está claro, coronel, muy bien. Coronel, ¿usted confía en que la justicia dará con todos los responsables y todos los responsables tendrán que de una u otra manera responder por este atraco al ISPOL? ¿También usted cree que se recuperarán todos los dineros que se llevaron? Porque hasta el momento se ha recuperado una parte. Le digo esto en vista de otros casos de corrupción donde se ve que hasta el momento se han recuperado los dineros y hasta el momento se han capturado a los responsables. Tenemos últimos casos de corrupción que se han dado en este gobierno y ya es de dominio público lo que ha pasado. Tanto es así que por eso se está llevando juicio político al presidente Guillermo Lasso. Por eso es mi pregunta, si confía usted en esta justicia. Yo voy a dividir mi respuesta en dos fases. La primera, si confío en que la justicia ecuatoriana, y ratifico, ecuatoriana, pueda identificar a todos los responsables de los actos, y lastimosamente tengo que ser muy claro y decir que no. ¿Por qué? Porque comprendemos muy bien la diferencia entre la verdad histórica, es decir, la realidad de los hechos, cómo sucedieron, y la verdad procesal, aquella que la Fiscalía General del Estado puede demostrarla en un tribunal, en una corte, a través de testimonios, a través de documentos, a través de pericias. Y normalmente la distancia es enorme entre la verdad procesal y la verdad histórica. Por eso es que muchos de los grandes autores, de los grandes titiriteros de estas tremendas trapacías, normalmente se granjean altos niveles de impunidad. Mucho mejor estándar de eficacia tiene la justicia norteamericana y hay que centrar experiencias y esperanzas en que de allá pueda venir información contundente. El mismo caso del señor Cherres, está solicitada la extradición a México por parte de la Cancillería ecuatoriana, pero en lo particular nosotros preferiríamos que se lo lleve la justicia norteamericana, lo sentencien y luego de haberlo investigado y obtenido información fundamental, nos lo manden a Ecuador, porque de lo contrario, si llega al país, lo primero que él va a hacer a través de sus abogados es solicitar el trato igualitario y deberá ser puesto en libertad, pues el resto de procesados en este país se pasean libremente, solamente tienen prohibición de salida del país y presentación periódica. Personas que han participado en una afectación cercana a los 950 millones de dólares a la seguridad social policial. La segunda parte, si vamos a recuperar, no solo eso, Lorena, lo hemos demostrado, que cuando existe el convencimiento, cuando existe la pasión, cuando existe el trabajo en equipo, porque esto no es cuestión de una sola persona, esto es un trabajo de muchísimas voluntades que se suman a la parte técnica, el componente que es fundamental, el factor político. Nosotros hemos recibido y tenemos que reconocer el apoyo que nos ha dado el primer mandatario, por ejemplo, para que se haya concretado la devolución de esos 300 millones de dólares que estaban en el Banco Central y que participaron de una manera directa la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el ámbito de sus competencias, la Procuraduría General del Estado también emitiendo las consultas que se le hicieron, el Banco Central, la gerencia general del economista Guillermo Avellán, dando la apertura necesaria para aplicar las acciones de saneamiento y corrección, la propia Junta de Regulación y Política Financiera. Es decir, cuando se quiere hacer las cosas bien, las voluntades se suman. Pero, ¿qué es lo difícil, Lorena? El combatir a este crimen organizado que tiene muchas aristas, que tiene muchos medios y que tiene grandes recursos. Muchas de las veces confundimos lo uno con lo otro. ¿A qué me refiero? Como tienen la capacidad económica, son capaces inclusive de distorsionar la opinión pública a través de algunos operadores que terminan siendo caja de resonancia del crimen organizado, posicionando ciertas versiones y obviamente afectando a quienes enfrentan al crimen organizado. Coronel, hay un tema fundamental y fue el problema enorme que usted ha venido manejando, ¿verdad? La forma como se logró
de Seguro Sucre, contratar reaseguros para supuestamente garantizar bienes de la institución, pero detrás de eso, con esta guerra que mantenemos contra el crimen organizado y el narcotráfico en el país, ahora más que nunca el gobierno ha planteado inclusive aumentar el número de policías. Ya hay un número de policías que ha ingresado, lo que hace lógicamente muy atractivo para estos fascinerosos que andan en el mundo financiero, viendo de dónde agarran, ¿verdad? Porque la institución está creciendo y va a crecer mucho más, pero hay un aspecto fundamental, el ser humano, el policía. Vemos que diariamente también se asesinan a policías. Vemos a madres de familia pidiendo, ¿verdad?, colaboraciones, etcétera. Vimos en Milagro, por ejemplo, afuera de la fiscalía, estaba un agente de la policía que investigaba un hecho delictivo y cómo lo mataron, y ni siquiera pudo sacar un arma porque no está autorizado el uso de armas, sino es en flagrancia, etcétera, demostrando ante las autoridades que defendí mi vida, si no voy a la cárcel, etcétera. Entonces, en ese escenario, es lógico, coronel, que la población quiere, exige y pide que haya más policías, hombres y mujeres policías en el país, porque la población necesita más seguridad. Eso hace que ingresen más recursos a la institución. ¿Cómo se va a evitar? Porque de asegurarse hay que asegurar. Y le pregunto también, se está planteando, ¿hay seguridad a la vida del policía? ¿Se asegura la vida por lo riesgoso que es ponerse un uniforme y salir a enfrentar a estas bandas delictivas organizadas con fusiles, con metralla, con dinamita, etcétera, etcétera? Coronel, ¿se está asegurando la vida del policía, de la familia en general, del policía, de la institución, de las unidades de policía donde se resguardan y a veces tienen que poner sacos de arena y tierra para evitar que la bala les llegue también en la UPC? Todo este escenario es parte precisamente de la seguridad y eso aterriza con el tema de la contratación de seguros para la institución y para el personal, coronel. Ese tema, ¿qué experiencia está dejando en esta guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico en el país, coronel? Es importante los términos que usted acabó de utilizar, Emilio, porque hay muchas personas que todavía no terminan de comprender que ya no estamos únicamente enfrentando a delincuencia común, sino que efectivamente el país está bajo ataque del crimen organizado en todas sus manifestaciones, pero sobre todo lo que ya presenciamos es la fase del terrorismo o de guerra urbana, y así tiene que ser enfrentado. En cuanto al tema de Seguro Sucre, es lamentable porque parece que la memoria ecuatoriana es muy frágil y no se recuerda que en el gobierno antepasado se volvió un monopolio para los seguros públicos, el caso de Seguro Sucre. Y en breves rasgos, esto lo que operaba es de la siguiente manera. Las instituciones públicas estábamos obligadas a contratar los seguros, sobre todo de los bienes. No quiero mezclarlo con seguridad social porque en ese caso el asegurador es directamente el ISPOL, pero los bienes de la Policía Nacional tenían obligación de ser asegurados con Seguro Sucre. Normalmente lo que opera es que estas aseguradoras de primer nivel contratan reaseguros para no verse en un momento determinado en problemas financieros, y ahí es lo que se daba el ataque. En breves líneas, por decirle, con una institución contrataban 100 millones de dólares en seguros, pero al momento de contratar los reaseguros, únicamente un porcentaje de eso se reaseguraba, un 40%. Si el suceso se daba dentro de ese 40%, se pagaba el evento. Pero si el suceso se daba en el 60% que no fue reasegurado, le ponían cualquier trabas y ahí usted encuentra problemas hasta en la actualidad, como por ejemplo el caso del radar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en que la compañía aseguradora le pone cualquier pretexto para no cancelarlo. ¿Qué quiere decir? Que de esos 100 millones de dólares que tenían que ser reasegurados, hay muchos vivísimos, muchos financistas, inclusive de estas campañas de desestabilización, que se quedaron con cientos de millones de dólares y que ahora se trasladan inclusive en aviones privados. Esa es la realidad del tema de seguros y reaseguros, que falta mucho más por descubrir. En el caso del seguro de vida, que tiene un servidor policial que fallece en actos del servicio, en la actualidad asciende a $52,000 y adicionalmente se le tiene que cancelar a su familia $3,000 como gastos de mortoria
y $1,500 como gastos funerarios, pero además acceden a una pensión de Montepío. Pero eso no es lo fundamental, Emilio. Lastimosamente y con mucho dolor, con mucho sentimiento y con una actitud hasta de reclamo, yo tengo que ver con envidia lo que sucede en Chile. En Chile, en el último mes, por fallecimiento de 3 carabineros, hubo una verdadera conjunción de voluntades de todo el Estado chileno. Y en menos de pocas semanas han sacado varias leyes que favorecen el actuar policial y además, la semana anterior hubo el compromiso de, en el lapso de 3 meses, sacar no una, no dos, 10 leyes para combatir la inseguridad en el país. Fallecieron policías el año anterior, en noviembre, atacados en sus unidades de policía comunitaria, y la clase política de este país no se dio por enterada. Acaba de fallecer, como usted bien lo manifestó, un compañero en Santo Domingo, a las afueras de la policía judicial. Pero no solo eso, pues en Santa Elena le asesinan a un compañero mientras está asistiendo a un evento eucarístico. Y la clase política de este país, disculpe que sea muy claro, están completamente desintonizados de esa realidad y únicamente se enfrascan en sus intereses que tienen otra clase de finalidades. En virtud de eso, no es que no está asegurada la vida del policía. El problema es que no se valora la vida del policía en el Ecuador. Aquí el año anterior, en el 2022, fallecieron 75 policías, mucho más de los militares que perdieron su vida en el conflicto de Cenepa. Esa es la cuota de sangre anual que entrega la Policía Nacional, pero que lastimosamente en el sector político no se lo valora y yo creo que en muchos factores también de la sociedad pasa inadvertido. Coronel, hablemos de esa realidad, pero los policías no tienen las herramientas para enfrentarse al crimen organizado. Miren, ahí está, vehículos que ni siquiera tienen llantas. Hemos visto en las imágenes cómo han tenido muchos ciudadanos que ayudar a empujar los vehículos. No tienen las mismas armas, no tienen los mismos instrumentos que tienen los delincuentes. En otro caso, en el tema de las aseguradoras, a mi criterio, digo yo, una aseguradora pública no es mala. Lo malo es la corrupción dentro de esa aseguradora. Porque usted vemos que acceder a seguros privados también hay corrupción y ya vemos cómo actúan los seguros privados. El tema es la corrupción, porque asegurar a través de una empresa pública, yo creo que sería beneficioso no solamente para los policías, sino para muchos ciudadanos. O sea, el tema es la corrupción, ahí la corrupción, por ejemplo, que se dio en Seguros Sucres. Sí, yo coincido con lo que usted acaba de manifestar, Lorena, y ha dado el diagnóstico adecuado. La policía, y yo creería que inclusive las Fuerzas Armadas, en su momento fueron equipadas para una realidad, que ya no es la actual. El proceso, lastimosamente, de la penetración del crimen organizado en el Estado ecuatoriano ha sido tan virulento, ha sido tan agresivo inclusive y tan muy bien sincronizado que se conjugan varios factores que hoy vivimos otra realidad y el equipamiento que tiene la Policía Nacional constituye a una realidad pasada. Yo entiendo que se están haciendo los esfuerzos en ese sentido. No es fácil equipar ya no solamente a 50,000 policías, sino como ustedes bien lo dicen, a 80,000 policías, pero además agreguemos que esos 80,000 policías no vienen solos, vienen con familiares. Por eso es que cuando usted ingresa 30,000 policías, debe pensar también en los factores de apoyo. Me refiero a vivienda, a vestimenta, a equipamiento y a algo que es fundamental, la salud. Es necesario ya en la construcción de 3 nuevos hospitales. Hemos recibido el beneplácito del señor presidente de la República y ahora la pelota está en la cancha de la Policía Nacional. Hay que ser claros. Es la Policía Nacional la que debe realizar el diseño de los proyectos para construir 3 hospitales. Un básico en el sector sur del país puede ser tentativamente en Loja, otro básico entre Santo Domingo y Manabí, se me ocurre a mí que puede ser en el Carmen o Chone, pero eso lo definirá la Red Pública Integral Salud, y el tercero, un hospital de especialidades en el sur de Quito, que además nuestra aspiración es traer al primer acelerador de protones a Latinoamérica que no existe. Todo esto en procura de darle tranquilidad, bienestar, darle paz a ese servidor que sale a jugarse su existencia por la seguridad de todos los ecuatorianos. Como usted bien lo manifiesta, el tener una institución pública que maneje los seguros per se no es malo. El inconveniente son los niveles de corrupción. ¿Y por qué se dan esos niveles de corrupción? Porque no existen los controles adecuados. Por eso es necesario que
que demos estos avances, que demos estos pasos significativos. Nosotros, a mucha honra, en el mes de mayo vamos a ser la primera institución pública que haya implementado la norma 37301 de cumplimiento, que es del año 21, es decir, hace 2 años, desde reciente data, pero no nos quedamos satisfechos con eso, por eso es que hemos anunciado este visor ejecutivo. Y ninguna de las medidas será suficiente mientras no exista también el compromiso de la gente de estar atenta, de estar exigente, de que se rindan cuentas, pero no las cuentas en que se da un discurso con unos indicadores todos en verde y con proyecciones a futuro muy halagadoras. No, no. Tenemos que llegar al siguiente nivel de rendición de cuentas donde uno tiene que exigir puntualmente alguna información y recibir respuesta de esa información detalladamente. Coronel, para finalizar, es obvio que la represión no se puede combatir con más represión, la represión de los delincuentes, la violencia de ellos, el porte de armas y uso que hacen de manera descarada y cómo matan tan fríamente a la población. Yo recuerdo que siempre se insistía en fortalecer la policía comunitaria, la policía barrial. Hace poco dialogamos con el presidente de la Federación Nacional de Médicos del Ecuador, quienes están tratando de dialogar con los ministerios respectivos, porque un problema que está ocasionando la delincuencia organizada, el narcotráfico y la violencia con la que actúan, coronel, es que una vez que hieren a un delincuente y colateralmente hieren a otros ciudadanos, esos ciudadanos van a aterrizar a hospitales públicos. Y sucede que ahí ingresan estas mafias, estos delincuentes, estos sicarios, y van a asesinar, a cumplir el resto de la labor, terminar de matarlos ahí dentro de los hospitales. Entonces, ¿qué han pedido? Que no se lleven a estos extremos de delincuentes que son heridos o ciudadanos que son perseguidos por estas mafias y se los meten en los hospitales públicos por el riesgo que tienen los médicos, las enfermeras, los trabajadores para morir. Eso obligaría, usted está mencionando algo importante, mejorar la situación de atención en hospitales para que haya áreas de emergencia donde en sectores que estén muy bien organizada la seguridad por ser centros policiales, también de atención a los policías, para ahí evitar los riesgos de que se siga asesinando al interior de hospitales a más población, coronel. La solución no es que construyamos hospitales militares y policiales en los cuales tengan que ser atendidos los delincuentes. No, esa no es la solución. En todo lado va a existir el mismo nivel de riesgo. Podríamos dedicarle una media hora o 2 horas inclusive a diagnosticar la situación actual de inseguridad, porque son muchos factores, pero yo quiero mencionar por esta corta espacio de tiempo que tenemos, 2 factores fundamentales. El constante deterioro legal que ha sufrido la norma jurídica en el país en 2 recursos fundamentales, el habeas corpus y la acción de protección. Los últimos meses hemos visto asombrados como ya ni siquiera el tener una sentencia es garantía de que un delincuente la cumpla, porque resulta que sacan un informe médico de que está estresado, de que sufre hipertensión, le plantean un habeas corpus y afuera. Y esa es la realidad del país. Lo que hay que combatir es la impunidad. ¿Por qué se ha perdido el respeto paulatino a los diferentes sitios? ¿Por qué se dan los ataques inclusive a lugares donde ya hay concentración de personas? Porque los delincuentes saben que hay muy pocas probabilidades de que sean capturados y en el supuesto no consentido de que eso ocurra, de que la Policía Nacional, con todas las deficiencias y con todas las fallas que tiene la Policía Nacional, logra capturarlos, bueno, va y viene esta especie de ruleta en la cual se convierte en una puerta giratoria porque más se demora la policía en apresar a avesados delincuentes que ellos en salir a través de abogados que ya los tienen contratados, a través de intimidación o de corrupción con fiscales y con jueces, pero el resultado final es que salen libres, envalentonados y preparados para los siguientes hechos. ¿Qué más hemos visto? Mucha gente se queja de que ahora se aprecia a policías amedrentados que no quieren recurrir al uso de las armas de fuego. La normativa existe, desde la normativa denominada el soft law o la legislación suave, que son las normativas internacionales de las Naciones Unidas, como el Código de Ética para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, o los principios básicos del uso progresivo de la fuerza y de las armas de fuego. Y también tenemos ya normativa interna
en reglamentos y en una ley que lastimosamente no salió como se consideraba necesario. Pero uno de los factores fundamentales que ya nos hemos olvidado es que hace años en el gobierno antepasado se eliminaron las cortes militares y policiales, que no eran ninguna prerrogativa, que no eran ninguna canonjía, tenían una razón lógica, que jueces especializados en la materia juzguen las actuaciones de policías y militares en servicio activo. ¿En qué ha desencadenado eso? En que lastimosamente, producto de ejemplos muy emblemáticos como el de David Velasteguí o como el de Santiago Olmedo, el mensaje que le llega al policía es: evita al máximo utilizar el arma de fuego, porque después tu carrera, tu profesión y tu propia familia va a estar comprometida. Bien, ¿qué hay coronel. que hacer? Muchísimas cosas. Coronel, queremos agradecerle, ha sido un diálogo muy amplio, se nos quedan muchos temas en tintero, pero qué bien, No faltó tiempo. a través suyo poder informar la verdad como nos corresponde. Siempre decimos, no somos jueces ni fiscales, pero estamos obligados a que ustedes, los voceros calificados, le digan la verdad al país de lo que ocurre para ver cómo solucionamos nuestros problemas. Coronel, muy gentil por habernos atendido esta mañana. Buenos días. Muchas gracias, Emilio, Lorena, un abrazo cordial. Gracias a usted.